Fausto López Hernández es el dirigente estatal de Morena. Vamos a aprovechar para platicar con él también sobre este asunto que ya informamos del recurso que se presenta allá en la instancia nacional de Morena contra Juan Pablo de la Fuente. Escuchábamos la versión del diputado, pues creo que también es oportuno que cerremos el ciclo conociendo su versión y, ¿por qué no?, pormenores de este recurso que se presentó. Adán, ¿cómo está? Buenos días. Hugo, muy buenos días, como siempre, gusto en saludar a ti y al auditorio. Pues se declara extrañado Juan Pablo de la Fuente de este recurso que se presentó, un proceso sancionador que porque se confabuló de la Fuente. Bueno, en términos estatutarios es un derecho que los militantes o los dirigentes tenemos para presentar en contra de militantes o de legisladores o de funcionarios emanados del partido que creamos que incurren en alguna conducta que es violatoria de la declaración de principios, del estatuto, de los lineamientos políticos que aprueba el Consejo Nacional. Entonces, pues eso fue lo que hicimos, presentar ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que se inicie un proceso sancionador en contra del diputado de la Fuente. ¿Qué fue lo que hizo Adán, Juan Pablo de la Fuente, para que lo entendamos bien? Él nos, traía a la mesa todas las posibilidades que le da a los diputados la misma ley orgánica. Decía que estatutariamente no hay una prohibición para que se desarrollen ese tipo de cosas. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué lo señalan de confabularse? Mira, yo te diría, bueno, el término confabular no está en el escrito que nosotros presentamos, porque pudiese ser sinónimo de lo que yo voy a explicar a continuación, pero no lo usamos como tal en el escrito. Escuché con atención que tú preguntabas hace un momento que no es normal que se inicie un proceso sancionador por un diputado por estos asuntos, ¿no? Sí, no. Entonces, de hecho no me parece. Pues yo te diría que lo que no es normal o lo que no tiene una explicación lógica o coherente es a ver cómo un diputado de 4, que somos en el Congreso local la cuarta minoría, porque está el PRD como primera minoría, el PRI, el Verde y después nosotros, que tenemos 1 de 4 diputados que tenemos, cómo consensa, para decírtelo de alguna manera, con los restantes 31 diputados locales de los otros partidos, y en un voto secreto lo eligen como presidente de la mesa directiva, pero no nada más en un voto secreto, porque pues yo espero que ahora no salgan a desmentir los diputados, pero ¿sabes tú cómo se votó ese nombramiento? Les dieron un papelito donde ya venía escritos los nombres de quienes iban a ocupar la mesa directiva minutos antes de que se procediera a la votación, y entonces los diputados procedieron a llenar la boleta con esos nombres o con ese acordeón que le habían dado, o a presentar el acordeoncito, lo doblaron y lo pusieron ahí en la urna. Entonces traes una elección unánime de 35 diputados. Yo diría, ¿a poco al diputado de la Fuente lo eligieron los 31 diputados de los demás partidos que ni siquiera lo conocían? Yo estoy seguro que cuando menos la mitad de esos restantes 31 diputados no habían tenido mayor contacto con el diputado de la Fuente, ni siquiera sabían cuál es su segundo apellido. ¿Cómo es posible entonces que lo hayan electo por unanimidad en ese voto y secreto? Bueno, pues solamente hay una explicación, pues hubo un acuerdo político, ¿verdad? Y no sabemos de qué otra índole, pues con los restantes partidos, específicamente pues con el PRD y por lógica pues con el PRI y con el Verde, y eso es una actitud que contraria a nuestros estatutos, a nuestra declaración de principios y a la línea política del partido. De hecho, para ser específicos, ellos habían estado días antes en algunos eventos públicos, estuvieron incluso el día 23 de diciembre en alguna reunión y escucharon de voz del presidente nacional del partido, pues cuál era la línea política aprobada por el Consejo Nacional, y que quienes tenemos o que quienes tienen alguna representatividad no podían salirse de eso. Mira, nosotros no estamos allí por cargos públicos, no es ese nuestro principal interés. Por eso ayer algún diputado o alguna diputada me comentaba, oiga, licenciado, es que hay la posibilidad de que propongamos en un área administrativa de la Cámara a alguien, y yo le digo, oiga,
pues nosotros no estamos aquí para eso. Llegará el momento en que nos ganemos la confianza de los ciudadanos y nos toque gobernar o dirigir el Estado de otra manera, pero no estamos aquí para venir a repartirnos un botín con los demás partidos. Si ellos actúan de esa manera, pues que lo hagan ellos. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Hay una violación a los estatutos y por eso iniciamos ese proceso sancionador. Sí, ahora Dan, mira, yo te escucho con atención y entiendo todo lo que nos dices. Por ejemplo, lo de las votaciones es una práctica común que no por eso tiene que ser buena, ¿no? Desde muchos años se da. Precisamente, pues si nosotros estamos en esto, Hugo, porque esas cosas cambian. Mira, yo te voy a dar un ejemplo y te lo voy a dar con 2 nombres específicos. José Antonio de la Vega, que hoy es el presidente de la Junta de Coordinación Política, y un servidor, fuimos diputados en la misma legislatura. Tú no te imaginas cuántas veces no nos ofrecieron Escayola y otros, oigan, ¿por qué no presides la mesa directiva? ¿Por qué no esto? No, pues nosotros defendimos las posturas de nuestros partidos, cada quien en su trinchera, coincidíamos a veces de la Vega y yo en algunas posiciones y las defendíamos de manera conjunta, pero nadie nos puede acusar de que por un cargo menor o de representatividad entramos en connivencia en aquel momento con Escayola o quienes dirigían la Cámara, pero pues dimos la batalla, defendimos allí, ¿verdad?, nuestras convicciones en lo que nosotros creíamos, los principios de nuestro partido, y de esa legislatura pues somos pocos quizás los que nos salvamos de la quema o de la mala calificación popular, ¿no? Ahora, Adán, para vamos, subrayarlo, ¿no tienen los diputados de Morena entonces permiso, y lo entrecomillo, para estar al frente de la mesa directiva, por ejemplo? ¿Tampoco comisiones? No, en el caso de las comisiones yo te voy a decir que es distinto. Yo incluso ayer lo declaré, las comisiones forman parte de una obligación legal que tienen los diputados de formar parte de las comisiones. Entendemos que parte de la vida político-administrativa de un congreso, y congreso. Se está perdiendo la señal, ¿verdad? Adán, ¿me escuchas? Incluso en el Distrito Federal no estuvimos de acuerdo en cómo se proponía, ¿verdad?, el otorgar las comisiones, y no aceptamos la presidencia de ninguna de ellas, pero en el Congreso Federal y en congresos locales de otros estados presidimos comisiones, como se va a dar aquí en el caso de Tabasco, pero eso no es un asunto que violente el orden estatutario o la declaración de principios o la línea política del partido. Adán, pero es verdad. Lo que sí no podemos hacer, y en eso vamos a estar vigilantes, que aceptemos presidir comisiones a cambio de alguna prerrogativa, por ejemplo, económica. Eso no lo haríamos, y en ese caso, bueno, pues tomaríamos las medidas correctivas, pero sí se pueden presidir comisiones, desde luego. Adán, pero es verdad, y eso es lo que te quería plantear, tanto las comisiones como la presidencia de la mesa directiva pasan por una negociación. Mira, no sé yo finalmente cómo haya sido el asunto de las comisiones. Desde luego que hay un diálogo político a la hora de que se definen las presidencias, pero no es lo mismo, ¿verdad?, que tú defiendas la postura del partido para tratar de que haya comisiones con mayor representatividad en el Congreso que sean encabezadas por los miembros de Morena, a que vayas a presidir la mesa directiva y legitimes con tu presencia, ¿verdad?, una serie de actitudes políticas, de actor político con el cual nosotros evidentemente no estamos de acuerdo. Ahora, no es algo personal esto, porque así parece, y te lo explico por qué. Las comisiones manejan recursos, manejan a lo mejor personal. Y la mesa directiva, ya nos citaba Juan Pablo de la Fuente lo que hace, ordena la sesión. Vamos, es una cuestión hasta, diríamos algunos, de más trabajo al momento de la sesión, pero ahí se acaba. Y a él sí le promueves un recurso y a los demás no. Fíjate que de entrada yo te aclararía que no es un asunto personal. En lo personal, Juan Pablo tiene mi afecto, mi estimación, lo conozco desde hace muchos años, nos ha tocado hacer
trabajo político, no es un asunto realmente de índole personal, es un asunto que contraría el estatuto y la línea política de nuestro partido. Yo no sé ahora, pero hasta donde yo tengo conocimiento, por ejemplo, y eso yo se los platiqué incluso a los diputados días antes del día 30 de diciembre en un desayuno que tuvimos, lo hicimos en comentario, de que el asunto de las comisiones en Tabasco, pues no te da ni más ni menos, porque tampoco tienen, como sí es el caso en el Congreso Federal, un techito presupuestal o un techo presupuestal aprobado. Si acaso alguna comisión de las inspectoras, pues tienes la posibilidad de que te contraten a un secretario técnico que sea que apoye a los trabajos de dictaminación, pero todas las comisiones tienen dentro del staff de la Cámara y dentro del número de empleados que cada diputado puede proponer, ¿verdad? Porque pues, eran 3 hasta la legislatura pasada, no sé ahora. Bueno, pues tiene ya delimitado quiénes son los secretarios técnicos. No manejan recursos realmente presupuestalmente hablando las comisiones en Tabasco, ni siquiera no manejaban ni siquiera para que compraras café y galletas para la reunión, por darte una idea. Pero Yergo nos decía la otra vez, Mario Yergo, cuando estaba todavía en funciones, que sí le dan a los presidentes de comisión, que por eso se las pelean tanto. No, bueno, al menos en lo que a mí me tocó y en la experiencia que yo tengo, y bueno, pues sería cuestión de revisar el presupuesto, que si mal no recuerdo, de la última vez, o de cuando yo fui diputado local ahora, que ya pasaron 6 años, no ha aumentado en más de 10 millones de pesos. No hay realmente un sobresueldo, una sobreasignación, ¿verdad?, a cada presidente de comisión, fuera del orden establecido de que a cada diputado debe de tener la misma dieta. Lo que sí hay es que el coordinador o vicecoordinador del grupo parlamentario tienen derecho, o sea, creo que son 25 y 15 mil pesos, o 20 y 10 mil pesos mensuales extraordinarios, pero no en el asunto de las comisiones, hasta donde nosotros tenemos entendido, no se manejan recursos, y repito, pero nosotros no estamos por eso. Si estuviésemos por obtener canonjías y poder disponer de plazas para nombrar a compañeros, pues entonces simple y sencillamente les diría, a ver, peleen un área administrativa, ¿no? Y la verdad es que nosotros no estamos para eso. Pero otro, la presidencia de la mesa directiva, de cuenta que de la Fuente ahora se convirtió en el Jesús Zambrano tabasqueño. O sea, bueno, pues si él ha decidido jugar el papel de una izquierda institucionalizada o pretende hacerlo, bueno, pues allá él asumirá sus consecuencias. Nosotros estamos en esto precisamente porque cambie la situación y que la vida institucional de Tabasco se respete. Porque ¿a poco tú crees que hoy el Congreso tabasqueño es como el Congreso suizo? No, pues no, ya te dije cómo eligen a la mesa directiva, ¿no? Bueno, oye, Adán, pero fíjate, la comparación con Zambrano pues sí, se le ha criticado mucho, pero digamos, se le ha visto, se fue a reunir con el presidente, el Pacto por México, y Juan Pablo pues no ha tenido ese roce todavía. Se sienta en la presidencia de la mesa directiva, pero toda proporción guardada, ¿no? Por eso, explícame entonces, ¿cómo llegó? Te digo, tú le preguntas hoy a 15 de los diputados locales de los otros partidos cuál es el segundo apellido de la Fuente y ni siquiera lo saben, pues. Oye, Adán, y si no es algo personal, ¿por qué no lo hablaron antes de presentar el recurso? Yo te voy a comentar, y te lo digo sinceramente porque escuché que él comentó que después de la elección me llamó. Sí, yo estuve incluso en la sesión del Congreso. Habíamos hablado días antes, les expliqué... ¡Que lo felicitaste! Les expliqué cuál era nuestra posición, cuál era nuestra experiencia como legisladores locales y federales, qué veíamos y qué había, cuál era la línea política del partido. Fui a la sesión del Congreso. Me salí antes, había mucha gente, la sesión tardó en empezar, estuve platicando con algunos compañeros, me salí antes de que terminara la sesión, me fui a la zona remodelada a caminar y a saludar a algunas gentes, y ya venía yo de regreso sobre la calle 5 de Mayo, más o menos una hora después de que había yo salido de ahí del recinto de la Cámara de los Diputados, cuando recibí una llamada de Juan Pablo de la Fuente, que me llama y me dice, oiga, dirigente, pues con la novedad de que
de que por unanimidad los compañeros diputados me nombraron presidente de la mesa directiva del Congreso. Le digo, ¿y eso para qué o de qué sirve? Pues ya lo habíamos comentado el tema. Sabían cuál era nuestra postura. Le digo, bueno, porque te vaya bien, le digo, a ver si ahora no te la cambian, en lugar de 6 meses con la ley, te la ponen por una o algo así, fue mi comentario. Y tal, él me dijo, no, licenciado, si me van a ratificar por 6 meses más o algo así. En ese momento, bueno, pues yo entendí que eso era una actuación contraria a lo que ya habíamos comentado, y nos dedicamos, hice consultas en órganos partidistas, y nos dedicamos a elaborar ese escrito donde solicitamos se inicie el procedimiento sancionador. ¿Y hasta dónde puede llegar esto? ¿Hasta la expulsión? ¿Eso es lo que buscan? Bueno, mira, el proceso sancionador, la Comisión de Honor y Justicia, de Honestidad y Justicia, puede imponer una amonestación privada, una amonestación pública, una suspensión temporal del registro como militante, o la suspensión definitiva, que sea la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la que determine si este hecho es acreedor a una sanción, y ellos tendrán que determinar cuál es la sanción a imponer. Eso ya no corresponde a nosotros. Nosotros simple y sencillamente señalamos o acudimos a una instancia que es totalmente independiente de las dirigencias nacionales o estatales. Señalamos un hecho y que ellos determinen si esto ha lugar a una sanción o no. No somos nosotros quienes vamos a sancionar, ni pedimos una sanción específica en el escrito que hemos presentado. Sin embargo, fíjese, Adán, a Zambrano, porque lo sacaba a colación hace rato, en el PRD es tildado de traidor. ¿Juan Pablo es traidor? No, yo no utilizo esas expresiones. Yo lo que sí creo como militante y como dirigente estatal es que hay una violación al estatuto, a la declaración de principios y a la línea política, por decirlo de alguna manera, del partido. Entonces a lo mejor basta con una amonestación. Digo, no sé, eso yo no puedo hablar de cuál es la sanción específica, o ni siquiera la solicité en el escrito, porque eso será una decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Lo que sí me queda claro es que ningún legislador, ni los militantes, ni los dirigentes de Morena estamos en esto para prestarnos a hacer comparsas de los gobiernos o ser parte de acuerdos parlamentarios en lo oscurito, ¿no? Dos cosas rapidísimo. ¿Quién encabeza esta comisión? ¿Quiénes la integran? Mira, me creerás que ni siquiera sé quién la integre, porque nosotros actuamos de manera institucional. Sabemos que hay esa comisión, que son 3 los miembros en términos estatutarios, pero no tengo ni idea quién la encabeza O sea, ¿se dirige el documento a quien corresponda? Al presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia, el presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, para ser específico, y ayer fuimos a las oficinas. Bueno, no fui yo, fue un compañero, y se presentó el escrito ayer por la noche. Finalmente, Andrés Manuel López Obrador puede inclinar la balanza en este asunto. No, Andrés Manuel en ese sentido no tiene mayor injerencia. Es una comisión que actúa de manera independiente a las dirigencias nacionales o estatales. Por eso precisamente es, digamos, un contrapeso que tenemos los militantes o los dirigentes. Aunque es el presidente nacional. Es el presidente nacional, ¿verdad? Pero pues no tiene dentro de sus facultades el intervenir en la resolución de los procesos sancionadores que se inician. Por ser de Tabasco, ¿el asunto lo trataría con él especialmente, vamos a decirlo? No, él creo que ya conoce, ¿verdad?, que se presentó, pues está informado que se presentó esto, pero pues nosotros actuamos de manera institucional y lo presentamos, te digo, a la Comisión de Honestidad y Justicia, y que la comisión resuelve. ¿Y le ha comentado algo al dirigente estatal López Obrador sobre el caso? No, la verdad es que lo saludé 1 o 2 días antes de que terminara el año. Lo saludé a él, estuve un rato platicando aquí en Villahermosa, pero no hablamos de política. Habíamos estado en una reunión anterior el día 23 de diciembre, en la cual incluso estuvieron los diputados electos y volvieron a escuchar de la voz del dirigente nacional cuáles eran los acuerdos del Consejo Político Nacional y cuál era el lineamiento político aprobado por el ¿cómo se llama?,
por el Consejo Nacional y cuáles eran, digamos, las reglas del juego a las que nos sujetábamos los dirigentes y los militantes. Ahora sí termino, Adán. Sí. ¿En qué tiempo podría resolverse esto? No te marca un tiempo específico el estatuto. Yo me imagino que no debe de ser un proceso largo. Seguramente me citarán a mí para ratificar el escrito, me imagino. Lo que sí hay es que le tendrán que notificar en este caso al diputado de la Fuente, y él tendrá derecho a una audiencia y a conocer de los argumentos que nosotros estamos presentando y en su caso pues a rebatir estos. Adán López, estaremos pendientes de la resolución que dé esta comisión a nivel nacional en próximos días. Sí, Hugo, muchas gracias y un saludo a todos. Al contrario, gracias. Son las 9 de la mañana, ya con 22 minutos. Vamos a otra pausa. Haz de tu vida más verde y recicla tu pino. Participa del 8 de enero al 8 de febrero. Lleva tus pinos de 9 a 14.